Eterno Padre y Dios, venimos ante tu presencia con gratitud. Somos privilegiados, Señor, en estar presentes en esta Señor, gracias. clase. Podíamos estar en una cama enfermos y no lo estamos, y no creyéndonos mejor que otros. Aún así, nos sorprendemos de tu misericordia hacia el por qué te ha placido a ti, Señor, protegernos. Pero pensamos en nuestros hermanos que en estos momentos sí están sufriendo esta terrible situación o Sí, condición, Señor. Sí, Padre. y intercedemos por ellos, que tú le des las fuerzas para poder combatir, Señor, esta condición que ellos tienen en sus organismos. Pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes una vez más. Tú eres nuestra fuente, Señor, de aliento, y Amén, amén. no solamente para que nos aliente, pero que no queremos vivir con miedo, Señor. No queremos vivir con temor. No podemos vivir de esa forma, porque no creo que es lo que tú quieres. Sí queremos actuar con sabiduría y con entendimiento, pero no con temor, Señor. Bendice la clase que vamos a llevar a cabo, que tú nos ayudes a poder procesar estas verdades que, como siempre decimos, no queremos que sea simplemente un medio de informarnos, pero que nos ayude a poder a hacer que nuestras raíces puedan profundizarse más, porque sabemos que los tiempos que se avecinan son inclusive peores que los que estamos viviendo en este momento, Señor. No solo por causa de enfermedades, sino espiritualmente también. Sabemos que hay muchos espíritus, Señor, que están operando en el mundo, porque tu palabra nos lo dice que así sería. Por lo tanto, pedimos tu ayuda para poder recibir tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Estamos tratando de llegar al final de esta serie concerniente a la santificación. No es posible realmente repasar lo que hemos estudiado. Hemos cubierto varios aspectos en las últimas clases, y en esta en particular vamos a hablar de si es posible que el yo, nuestro ego, pueda ser descontrolado, o que pierda el control, mejor dicho, es la palabra correcta, que pierda el control de nuestras vidas. La existencia y la muerte de ese yo, del uno mismo, del ego, que yo creo personalmente que es una de las principales causas de las batallas nuestras, nuestros asuntos como cristianos que somos. Tenemos que entender que estamos tratando con cosas que el pecador no trata. El mundo es un lugar complicado para vivir. La sociedad cada día es más difícil de tratar con ella. Hay cosas que yo las veo y realmente no las entiendo. No comprendo el por qué. No comprendo la inestabilidad. No comprendo el egoísmo tan profundo. No entiendo por qué. Y estoy hablando de supuestamente el pueblo de Dios. Yo lo espero del mundo. Del mundo yo no espero nada bueno. Pero frente a todas estas cosas que yo trato de dar el beneficio de la duda, de decir, bueno, es así, de esta otra manera, por qué razón no es de la otra. Tenemos que fortalecernos en la palabra y buscar respuestas en las escrituras. Y yo creo que hay una que es clave, muy conocida, muy mencionada, que está en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20.
yo creo que este versículo es un versículo muy, pero muy quizás mal usado, quizás abusado, muchas veces ignorado. No obstante, yo voy a tratar de introducirnos aquí, porque esto no es solamente testimonio de este hombre Saulo de Tarso, quien llegó a ser el tan conocido apóstol Pablo. Y él le dice a los Gálatas en esta carta, quisiéramos leer todo el capítulo 2, pero no creo que sea necesario. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, me gustaría estudiar este versículo en el contexto de todo el capítulo 2, pero como no podemos hacer ese tipo de estudio, y quiero simplemente ir básicamente a la enseñanza en relación al yo, queremos comprender que existe en nosotros lo que podríamos llamar el yo, el ego, lo que realmente distingue nuestro comportamiento en el mundo de lo que responde a la pregunta de por qué yo soy como yo soy. Podríamos decir que es a veces me confundo con el español y el inglés, el DNA, a lo mejor lo estoy diciendo mal, me pueden corregir. El DNA, ADN. el ADN, gracias. ADN. Gracias. El ADN espiritual. Todos tenemos y hemos tenido lo que se llama el yo, quien yo soy, como yo soy. Esto se define de diferentes maneras, como el ego, como la voluntad propia, como el amor propio, el sí mismo, el uno mismo. Y hay otras definiciones que podríamos utilizar. Pero yo creo que no es necesario mencionar cada una, porque estamos hablando de quiénes somos nosotros realmente y cuánto de lo que somos nosotros en nuestro comportamiento es controlado por nuestra voluntad y cuánto es controlado por la voluntad de Dios. Es algo que es realmente importante, porque de eso depende nuestra salud espiritual, depende nuestro crecimiento espiritual, depende de cómo vamos a funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Es necesario, bueno, siempre decimos es necesario porque todo lo que tiene que ver con las escrituras es necesario, pero es necesario entender de que el plan de Dios no es una sola cosa, o no es algo que solamente tiene que ver entre nosotros y Dios, porque somos un cuerpo. Nos dice la palabra de Dios, la iglesia es un cuerpo. Y nosotros simplemente somos miembros de ese cuerpo, así como nosotros tenemos una mano, pero la mano no es el cuerpo, la mano es parte del cuerpo, o cualquier otro órgano que tengamos, nuestra nariz, nuestras orejas, los órganos internos, son parte de un cuerpo. La mano no puede existir por sí misma. Mi nariz no puede actuar por sí misma. Es parte de un cuerpo.
Eso nos hace entender de que esta verdad, que es tan simple, tan sencilla, pero yo no sé por qué razón es tan difícil para tantos llamados cristianos entender que nosotros no podemos funcionar dentro de nuestro propio círculo, aunque las cosas no sean las mejores en el ambiente que estemos. ¿Y por qué no decirlo? Tenemos que decirlo porque no podemos andar yo diría, verdades a medias o no ir al grano. Una congregación, por muy imperfecta que sea, no estamos hablando ahora de pecados, no estamos hablando de pecados, estamos hablando de imperfecciones como seres humanos o debilidades. Siempre hay alguien que puede aportar algo para ayudarnos. Esta mano ayuda a esta otra mano que está aquí. Nuestros pies ayudan a llevar nuestro cuerpo a diferentes lugares. Entonces, siempre hay la necesidad de comprender la importancia que tienen los miembros de nuestro cuerpo. Es importante porque cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, esa es una llave que la podemos decir rápidamente y podemos decir mi iglesia, pero la palabra iglesia, eclesia en griego, significa una asamblea. O sea, Cristo no vino a... La iglesia no es una persona. Vamos a comenzar por ahí. Nadie en particular es la iglesia. La iglesia tiene que estar compuesta por miembros que hacen posible que entonces la iglesia sea llamada el cuerpo de Cristo. Y esa es una verdad que es muy fácil decirla, pero que no es muy fácil cuando tenemos que enfrentarnos a ciertas situaciones en nuestro comportamiento. Pablo reconoció de que él ya estaba crucificado con Cristo y que ya no vivía él. Dice el versículo 20, y ya no vivo yo. Ahora, esta palabra es la palabra de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo leo esto, en mis devociones, cuando yo abro las escrituras y leo escritos como este, mi pregunta ¿es esto posible? ¿Es esto real? ¿Es esto verdadero? ¿Se puede vivir esto? ¿Esto es solamente para aquellas personas como el apóstol Pablo? ¿O esto es algo que nosotros individualmente debemos de vivir hasta obtenerlo y poder exclamarlo de esta forma? Y poder decirlo sin robotizarnos, sin nosotros decirlo bajito, no querer decirlo en voz alta. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, que de mí hay tan poco en relación a lo que es el ego, el yo, que quien se manifiesta a través de mí es el Espíritu de Cristo. Cristo es quien vive en mí. Él dice aquí, y lo que ahora vivo en la carne, refiriéndose lo que yo vivo en mi funcionamiento, en la forma que yo funciono, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, Pablo reconoce eso en el versículo 20, cuando él reconoce la existencia del yo o del ego. Ya no vivo yo. Entonces hay un reconocimiento aquí de él como persona. La segunda cosa no es solo reconocerlo, pero Pablo lo llegó a conquistar. Porque dice ya. En español, esa palabra ya significa que llegó un momento en que ya, bueno, estoy repitiendo la misma palabra, llega un momento en que basta, llegó un fin.
¿Vas a comer más? No, ya estoy lleno. Está bueno ya. Una frase muy, quizás muy cubana. Está bueno ya. Okay. Él dice ya. O sea que hay una conclusión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Dice. Ahora, mi pregunta a ustedes. ¿Creen realmente ustedes que esto es un lugar de privilegio que se dice porque él era un apóstol o porque esto es una exhortación, un testimonio de que también Dios espera que nosotros podamos decir eso? Yo quiero que ustedes aporten sus ideas porque esto es un estudio, no es una predicación. Bueno, hermano, buenos días. Buenos días. Yo pienso... hermano. Hermano Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, mi hermano. Bien, bien. Yo pienso que independientemente que era el testimonio de Pablo, él había tomado una decisión, una determinación en cuanto a su salvación, a relación con Jesús, de no ser él más, de quitar la mayor parte de lo que se pudiera decir humanidad en él, hablando espiritualmente, y ponerse al servicio de Jesús en completa rendición. Y no creo que solamente él pueda tomar, fuera el único que pudiera tomar esa decisión. Cada uno de nosotros debe llegar el tiempo en que cada uno de nosotros tengamos que llegar a esta conclusión, a esta determinación. Y creo que todo hijo de Dios debe llegar a esa conclusión. Es mi manera de ver, o sea, de ver lo que Pablo transmitió con este testimonio que él estaba dando de sí. Está bien. Ahora, otra pregunta. ¿Cuánto de nosotros, déjame ver si yo lo puedo expresar de una forma más clara? Quienes somos nosotros, ¿cuánto podemos eliminar de nosotros y no volvernos en un robot o ser personas sin voluntad? ¿Cuánto podemos eliminar y seguir siendo humanos y siendo capaces de cometer errores? Es una pregunta que yo hago porque yo quiero que nosotros pensemos. Por eso es que el estudio de las escrituras es tan importante, porque a veces hay preguntas en las que nosotros las ignoramos. Como que las ignoramos. No, yo no quiero saber de eso. Yo no quiero entrar en eso. ¿Y por qué no? Esta es la palabra que nos fue dada. O la creemos o no la creemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, si yo he decidido caminar con Dios, entonces hay preguntas que debemos hacernos si somos sinceros. ¿Cuánto podemos eliminar de nuestra vida y seguir siendo seres humanos que podemos vivir una vida no, como yo diría, en un tipo de pedestal espiritual, intocables? ¿Es posible esto? ¿Cuánto podemos eliminar o dejar que Dios elimine o pedir que Dios lo elimine? Es una pregunta que yo hago. Yo me imagino que ustedes tengan sus opiniones, o a menos que ustedes no quieran o tengan pena expresarlas, porque la misión de estas clases es simplemente el de estudiar la palabra de Dios y no dejarnos guiar por patrones de esos simplemente que tenemos en la mente y no queremos salir de ahí.
Es como un piano o como un instrumento, que un instrumento no puede tener solamente una nota. Hay una cantidad de notas. Entonces mi pregunta persiste. Si no quieren decir nada, pues bueno. Pienso, yo creo que en nuestras vidas podemos eliminar. A ver, lo primero es que uno tiene que ser como consciente o sincero con uno mismo, ¿no? Y saber qué cosas son aquellas cosas que, y perdón la redundancia, que nos afectan, que traen cargo de conciencia, que me estoy haciendo referencia a todo aquello que nosotros sabemos que nos hace un mal y que muchas veces deseamos como que despojarnos de ellas, pero no tenemos la fuerza. Y esas cosas Dios nos puede ayudar a despojarnos y no dejamos de ser nosotros mismos, sino que queremos ser diferentes o llegar a una altura o ser mejores en determinadas áreas de nuestra vida, que a veces no tenemos la fuerza para despojarnos de esas cosas, ¿no? Pero que anhelamos dentro de nosotros mismos que sean diferentes. Y creo que, pienso porque, un ejemplo, hay personas que tienen debilidad para una cosa y otras que son débiles para otra. Y no todos tenemos que exactamente despojarnos de todas las cosas. Pienso que más bien son aquellas cosas que nosotros mismos sabemos o que el Espíritu Santo nos ha dicho que nos hace tropezar y que nosotros mismos deseamos también despojarnos. Y uno no pierde su humanidad ni se vuelve robo por desear eso. Porque a veces bueno, yo no estoy casado, pero sé que muchas personas o un padre a veces cambia cosas en su vida porque ama a su hijo o porque el hijo demanda una atención y tiene que hacer reajuste. Y tal vez ya si la persona le gustaba dormir hasta tarde, ya no puede hacerlo porque hay alguien que depende de eso y eso no nos vuelve robo, todo lo contrario. Así que hay también cosas en nuestra vida que podemos, con la ayuda del Señor, cambiarla y no necesariamente nos volvemos que estamos ahí arriba o que casi somos como un robot. Pienso que también hay cosas que también tienen que ver con la cultura, que también influyen en nosotros y hay cosas que podemos despojarnos. Hay otras cosas que no son un tropiezo. Bueno, Ok. por ahí está. Hay un versículo aquí que yo creo que nos puede ayudar, que está en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 24, lo cual amplía un poquito más. ¿Alguno de ustedes quiere leerlo? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está. Así que esto no es una expresión de alguien que admiramos, que honramos con nuestra memoria, como el apóstol Pablo, pero él dice que los que son de Cristo, no los que dicen que son cristianos, ¿eh? Pero aquellos que son de Cristo han crucificado la carne. La carne aquí toma el lugar de esa parte de nosotros que no está sujeta al espíritu. Porque ya hemos leído y podemos buscar la escritura que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y si queremos estar seguros de esto, mire, leamos el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto nos enseña que la carne o el yo, porque claramente tiene que ver, están unidos. Okay. La carne pide para sí, reclama para sí. Okay. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
en una clase visual se ve a dos lobos que están peleando uno contra el otro. Y alguien pregunta, porque es como si hubiera dos lobos que trata de claramente destruir al otro, ¿no? Y entonces alguien dice, ¿cuál de ellos va a ganar? Y entonces alguien responde, el que mejor alimentado está. Entonces, lo que ocurre con esto es, y vamos a traerlo a nuestra vida, lo que usted alimente es lo que va a crecer y lo que se va a imponer. Por eso es que a lo que nosotros damos atención, a lo que nosotros dedicamos más tiempo, es lo que va a predominar, es lo que va a tener la mayor influencia sobre nosotros. Esto tiene que ver muchas veces con el compañerismo que tenemos cuando nos acercamos a ciertas compañías, cuando nos estamos nutriendo de ciertas amistades, de ciertas influencias, y estamos bajo esa influencia, pues eso va a ir tomando más y más fuerza en nuestro ser y nos va dominando, nos va doblegando, nos vamos acostumbrando. Llega un momento en que si estamos rodeados todo el tiempo de personas que dicen malas palabras, puede llegar un momento en que ya al principio lo molestaba, ahora no nos molesta tanto, y en estos momentos puede ser que hasta usted diga, bueno, no hay tanto mal, es simplemente una palabra, que algunos países la aceptan y que en otros países no la aceptan, por lo tanto, ¿por qué no usarla yo? Cuando vemos, realmente ya eso ha ido influenciándonos a nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros alimentamos es lo que va tomando control y fortaleza y fuerza en nuestra vida. Por eso es que dice aquí que la carne y el espíritu luchan uno contra el otro. Entonces, la única manera de poder ser vencedores es que la carne tiene que ser crucificada. Tiene que ser crucificada para poder decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y esto nos trae a una pregunta. ¿Qué hago yo en este mundo? ¿A qué vine yo? Yo estaba oyendo algo en esta semana, algo muy, que yo lo sé que es verdad, pero oírlo nuevamente, pues claramente confirma ciertas cosas. ¿Qué estamos haciendo nosotros con aquello que Dios nos ha dado? Porque nosotros tenemos que dar cuenta. No estamos hablando aquí del pecado, que tenemos que darle cuenta a Dios de nuestra vida, sí, pero vamos a pensar, ¿qué estamos haciendo con los privilegios que Dios nos ha dado? Si Dios nos posiciona en cierto lugar y nos confía ciertas cosas, ¿qué estamos haciendo con eso? Esa es una pregunta que yo creo que es muy importante, porque al final de nuestra vida, si tenemos esa triste experiencia que yo he visto, nadie en el momento que se acerca a la muerte dice, ¿por qué yo no trabajé más? ¿Por qué yo no estudié más? Debí haber estudiado más. Debí haber trabajado más. Eso no aparece por ningún lugar en la mente de alguien que está en los momentos finales de su vida. Eso no cuenta. Sin embargo, cuando tenemos vida y salud, no nos preocupamos en decir, ¿qué estoy haciendo yo, por ejemplo, con estos beneficios que Dios me ha dado a mí? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que Dios me ha confiado a mí? ¿Qué estoy haciendo yo con el talento que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo yo con el don que Dios me ha dado? ¿Para qué yo lo estoy usando? ¿Para mi beneficio personal? ¿O yo estoy usando ese talento para la gloria de Dios? ¿Lo estoy usando para glorificar a Dios o lo estoy haciendo para tener un mejor ambiente en mi vida? Esas son preguntas que yo tuve que tratar con ella.
y por eso puedo hablar con esa autoridad, porque yo tuve que tratar con esas preguntas en momentos críticos de mi vida. Yo tuve oportunidades que si yo me hubiera inclinado hacia ella, yo estoy seguro que Dios nunca me hubiera llamado a mí al ministerio. Pero yo tuve que hacer decisiones. Tuve que pensar primeramente en mi bien espiritual, en lo que iba a glorificar a Dios y no en lo que me iba a beneficiar a mí físicamente. Y por eso es que yo lo digo. Porque es fácil hablar de una cosa que uno no ha vivido. Pero traigamos esta realidad a nuestro tiempo. Si todos aquellos que servimos a Dios, que proclamamos que somos cristianos, que decimos que estamos siguiendo a Cristo, pusiéramos o usáramos todos los beneficios, todas las oportunidades, todos los talentos, todos los dones que Dios nos ha dado, los estuviéramos invirtiendo en la causa del Señor, viviríamos en otro tipo de ambiente. Miren el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel. Ella quería tener un hijo y Dios le dio el hijo. Ella pudo haber dicho, bueno, Dios me lo dio, es mío. ¿Qué hizo Ana? Ana, después que lo destetó, lo trajo al templo y le dijo al sacerdote Elí, por este hijo yo oraba y aquí está. Se lo pedí a Dios y ahora yo se lo entrego a Dios. ¡Qué nobleza! Una mujer que no podía tener hijos y en una ocasión derramó su corazón delante de Dios, donde sus labios solo se movían, y el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, cuando la vio, creía que ella estaba ebria y le dijo, digiere tu vino y sale del templo, porque ella, su oración no se oía. Ella estaba pidiéndole a Dios por un hijo. Y entonces encontramos en que Dios abrió su matriz y ella concibió, y cuando ella le devolvió a Dios el hijo que Dios le había dado a ella, entonces Dios, en su gran misericordia, en la gran bondad de Dios, Dios le dio más hijos sin que ella los pidiera. Estas lecciones son lecciones que nosotros debemos aprender porque estamos viajando, hermano. Yo creo que estamos en un momento muy crítico en este tiempo que estamos viviendo y no quisiéramos estar siempre hablando del COVID y estas situaciones, pero pensemos, estamos oyendo, porque yo estoy en contacto con los hermanos en el norte. Pienso en el hermano Kelly, en su esposa, que los dos tienen COVID, su hija que es enfermera tiene COVID, su nieto tiene COVID, en lugares que se supone que no haya ningún peligro porque están tan separados de ciudades. Y pienso en últimamente los jóvenes que yo he estado oyendo que contraen COVID. Como dijo el hermano, por algún lugar entra. ¿Por qué tenemos nosotros que vernos en una situación para entonces pensar en nuestra vida espiritual? ¿Por qué yo he desperdiciado tanto tiempo? ¿En qué yo he invertido mi tiempo? ¿En qué estado yo ocupando? Hay personas, y yo se lo garantizo porque es que yo lo sé porque he sido pastor por tantos años, donde hay cristianos que tienen problemas hasta para leer la Biblia todos los días, e inclusive para orar. Ellos no ven la diferencia, si oran o no oran, no ven la diferencia. Bueno, yo no he orado por 2 días, yo me siento igual, porque las personas que están así no tienen nada que perder. Ahora enséñeme a una persona espiritual y yo le voy a enseñar que si algo ocurriera de esa manera, hay una inquietud tremendísima en el corazón. La existencia del yo es el peligro principal de nuestra vida espiritual, no es el diablo. Somos nosotros mismos quienes tropezamos sobre nuestros propios deseos. Entonces, una de las preguntas que podíamos hacer, ¿cómo es que se conquista el yo? ¿Cómo es que podemos crucificar el yo?
Bueno, nos dice la palabra de Dios, parte de la respuesta, el mismo Pablo lo dice, con Cristo estoy crucificado. No lo podemos hacer sin la asistencia de Cristo, sin el Señor, sin traerlo a Él, sin tratar esa situación con el Señor. Ese es el requisito de Cristo. O es que nos hemos olvidado. Yo estaba hablando con alguien y yo le estaba diciendo algo que para mí es tan simple, pero a veces nos olvidamos de las cosas simples y le damos más importancia a cosas que son quizás grandiosas y tratamos de entender aquello que es tan elevado, que es tan, ¿por qué no decirlo?, incansable, y sin embargo las cosas que son alcanzables nosotros, que podamos alcanzarlas, pues las ignoramos, no le damos importancia. Y esto usted lo sabe. No le estoy hablando como si ustedes fueran ignorantes. Yo sé que ustedes saben esto, pero simplemente estoy repitiendo lo que ya sabemos. Mateo 16, 21 nos dice, déjame ver, 16 y 21. Ok. Desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. Ten compasión de tu yo. Ten tu compasión de quien tú eres. Ten compasión de tu carne. No dejes que te crucifiquen. No dejes que tengas que pasar por todas esas cosas que te van a hacer. Y Pedro, perdón, el Señor dice, pero él, volviendo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué clase de reprensión? Quítate de mí, Satanás. ¿Qué está pasando aquí? ¿Era Pedro Satanás? No. Pero en ese momento, este discípulo que todavía era carnal, que no había recibido todavía el Espíritu Santo, trata de impedir nuestra redención. No padezcas, no pases trabajo. No dejes que eso te ocurra. Y el Señor, ya ustedes ven la reprensión, no dice, tú me eres un tropiezo a mí, quítate de medio. Además, hay personas que son un tropiezo para nosotros. ¿Cuándo nosotros vamos a aprender eso? Hay familiares que son un tropiezo. Yo lo he visto en mi ministerio. Familiares cercanos que fueron tropiezos para hermanos a quien yo se los advertí. Ten cuidado con este familiar tuyo. Él no te está diciendo que peques, pero fíjate que te has vuelto un satélite alrededor de ese padre que tiene. Y me estoy recordando de alguien en particular. Era su padre, que apareció en su vida en un momento clave cuando él estaba sirviendo a Dios. Y él, por ser su padre, comenzó a moldear su vida alrededor de las prácticas y las costumbres de su padre. Y yo se lo dije, te va a hacer tropezar. No, hermano, no me va a hacer tropezar. Recuerde que él es mi padre. Bueno, está bien. ¿Qué pasó, hermano? La historia se repite una y otra vez. En menos de 2 años, ya yo vi que él, como un caballo que desemboca, no iba a parar. ¿Qué terminó? ¿En qué terminó finalmente? En lo que él nunca pensó que iba a terminar. Porque nunca sabemos a dónde podemos llegar
cuando nosotros colocamos a Cristo en un lugar que no es el primer lugar en nuestra vida. Tarde o temprano, escuchen esto, tarde o temprano comenzamos a recoger. Sembrar es fácil. Recoger no es fácil. Porque lo que nosotros sembramos es lo que vamos a recoger. Y quizás la recogida no sea en 6 meses, puede ser 3, 4, 5 años. Y lo podemos recoger a través de nuestros hijos. Lo podemos recoger a través de situaciones que nos van a hundir de tal manera que entonces no sabemos cómo salir de ello. Y esta persona en particular, que yo quise tanto, y yo le hablé a mi esposa hace como 3 días, le dije, soñé con fulano. Y me dijo, ¿cuántos años han pasado? Desde muchos años. Sin embargo, soñé anoche con él. Y él terminó donde él nunca pensó que iba a terminar, porque terminó en la cárcel. Una cosa lo fue guiando a otra y lo fueron envolviendo, y en una decisión que hizo, que no era quizás visible. Alguien dice, bueno, eso no me va a pasar a mí. No necesariamente que vayamos a caer en una cárcel, pero podemos caer en otra cárcel, que es la cárcel de nuestra carne, que nos puede controlar. Entonces ya el gozo de la salvación se esfuma. El gozo del Señor se esfuma. La alegría de la salvación ya no existe. Lo que existe es una profesión, pero no una posesión. Y eso es lo que yo trato de compartir con ustedes, que este asunto de ser santificado es algo tan, pero tan importante. Amén. Es como un antídoto que Dios nos pone como una vacuna contra el COVID, para que cuando la carne trata de guiar nuestra vida, de llevarnos por otros rumbos, de desviarnos, de que perdamos la pasión por las cosas de Dios, que nos estemos entreteniendo con otras cosas. Porque todo lo que nosotros hagamos en este mundo, mis queridos hermanos, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros logremos, sin el Señor, todo se esfuma. Sí. Todo termina en cenizas. Nada nos podemos llevar con nosotros. Entonces, encontramos aquí que el Señor diciéndole a Pedro, me eres tropiezo. El Señor entonces añade más y le dice entonces a los discípulos, ya no habla con Pedro, ahora se dirige a los discípulos que están a su alrededor, que sin duda oyeron lo que el Señor le dijo a Pedro. Le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. A sí mismo, ese es yo. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz. ¿Para qué es la cruz? ¿Para cargar? No, es para morir. La cruz no era una carga para uno simplemente estar llevándola. La cruz era para ir a un lugar definitivo y morir en ella. Y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera salvar su yo, su ego, todo el que quiera salvar su carne. ¿Por qué los discípulos dejaron al Señor Jesús? Ellos quisieron salvar su carne. Ellos quisieron salvar su vida en ese momento crítico de la vida del Señor. Y dice aquí, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida o su yo, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Estas son escrituras tan conocidas y se utilizan mucho para predicar a los pecadores. Pero ¿por qué no al pueblo de Dios? ¿Por qué no meditar en esto? Porque esto
esto me habla a mí. Y ya que yo soy un anciano, me habla a mí, me habla a mí, me enseña a mí, me recuerda a mí. ¿Qué aprovecha si yo tengo esto, si yo tengo lo otro, si alcanzo esto, si alcanzo lo otro? ¿Y qué? Y si pierdo mi alma, si esto me cuesta a mí mi comunión con Dios, si esto me cuesta a mí mi gozo en el Señor, porque podemos hacer las preguntas básicas. ¿Tengo yo el gozo que una vez yo tuve? ¿He dejado yo mi primer amor? ¿Todavía estoy gozándome en el Señor? ¿Todavía puedo arrodillarme sin pena y decirle a Dios, Señor, tú sabes que yo te amo con todo mi corazón? Señor, tú sabes que tú eres primero en mi vida. ¿Qué tiempo hace, mis hermanos, que alguno de ustedes le ha dicho eso al Señor? Porque el Señor sabe nuestro corazón. Amén. Él sabe. Tenemos libertad para nosotros arrodillarnos y decirle, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad. Tú sabes que yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para servirte. De usar todo aquello que tú has puesto a mi disposición para tu gloria. Esa es la vida santificada, que se obtiene cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, que la sangre de Jesucristo es aplicada a esa condición heredada que hemos traído cuando somos bebés, que lo hemos heredado de nuestros padres, de Adán y Eva, ese ego, ese yo, que finalmente termina siendo el control de nuestra vida. Y cuando venimos a Cristo, que nos arrepentimos de los pecados cometidos, sí, el Señor nos perdona, nos limpia de todos los pecados cometidos, pero todavía queda esa raíz. Todavía queda ese yo adentro que quiere dominarnos, que quiere hacernos tropezar, que tenemos que erradicar si queremos hacer la voluntad de Dios, porque después de todo, no es triste que no podamos decir, hice lo mejor, hice lo que tú quisiste, José. Hay una entrega final que es necesaria hacer. Y si traemos algunos pensamientos, podríamos traer estos. La resistencia a este tipo de entrega incrementa más la angustia interna que hay en nosotros que no sabemos clasificar. ¿Por qué yo me siento así? Y buscamos por qué. Son momentos de depresión, son momentos de tristeza, son momentos de que no tengo ganas. ¿Es eso realmente algo físico? ¿Es algo eso emotivo, sentimental, o es algo espiritual? Son preguntas que tenemos que hacer con nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos esto, de esta entrega, que morimos en esa cruz, eso se hace viniendo al Señor en una oración definitiva que se hace, porque la pregunta es cómo yo lo hago. Bueno, yo mencioné algo de eso el sábado pasado. Búscase un lugar a solas, apague su celular, arrodíllese delante de Dios y rete a Dios. Retar a Dios, si tú has dicho esto, yo quiero esto, yo lo deseo en mí, pon en mí el querer, porque después el hacer viene, pero tenemos que querer, hermano. Usted sabe que usted no come si usted no desea. Entonces, escuche bien. Usted será feliz no a pesar de la cruz, sino por ella. Creo que eso es un punto muy bueno.
Ese punto lo escribió un gran siervo de Dios llamado Fenelón en el siglo XVI. Fenelón. Yo tengo un libro que él escribió acerca de pensamientos, acerca de la vida íntima con Dios. Y me gustó tanto que yo lo escribí. Que podemos ser felices, no a pesar de estar cargando con la cruz, sino porque tengo la cruz. Un yo no crucificado siempre está listo a buscar una excusa para escapar. Cualquier parte de usted que no sea del reino de Cristo necesita la cruz. La misma causa que necesita ser santificada es la que rechaza la cruz. Cada vez que usted rechaza la cruz, Cristo tiene que comenzar de nuevo con usted. Tiene que comenzar de nuevo. Cada uno dice la Escritura, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso se usa mucho para predicar acerca de ofrendar, diezmar, etc. Pero yo no lo estoy usando en ese contexto. Dios ama al que le trae a él su vida con alegría. Te lo doy porque me alegra darte lo que tú quieres. Es como el esposo que le trae a la esposa un regalo y le dice, mira, mi amor, hay tantas cosas que se dicen, mi amor, mi corazón, mi cuchichito lindo, todo tipo de cosas, mi bombón. Ok, se lo trae y ella le dice, gracias por el regalo, pero es que yo no quiero regalos tuyos, yo te quiero a ti. ¿Qué haces tú con darme un regalo cuando tú no te das a mí? Yo aprecio tus regalos, pero yo prefiero tenerte a ti que un regalo. Amén. Yo creo que en un caso como este, digo yo, pienso yo, que hay hermanas que debían tener valor para decir amén. Es verdad. Sí. O hombres que puedan decir lo mismo. Bueno, yo aprecio la comida que tú me has hecho, aprecio todo esto, pero ¿por qué tú no te das a mí? No estoy hablando de la intimidad sexual, porque aquí no hay niños en la clase, puedo decir eso. Pero esto no es una cosa de estoy en el matrimonio porque no me queda otro remedio. Amén. Estoy contigo porque tengo que soportarte. No, debe ser con alegría, ¿no? Eso es lo que es normal. Bueno, Cristo dice, yo amo al dador alegre. Si vienes a mí porque sientes como te sientes culpable, date a mí con alegría, cuenta como alegría. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Yo estoy leyendo ahora por la Biblia, me toca ahora en la epístola del apóstol Pedro. Yo leo la Biblia de punta a punta, como yo espero que todos ustedes lo hagan, no buscando versículos salteados, porque hay quienes cuando hablan la Biblia siempre la abren en el mismo lugar, porque ya la Biblia está acostumbrado a abrirse en el libro de los Salmos, y ahí estoy siempre ahí, lo mismo. Leer la Biblia completa. Ahora yo estoy leyendo Lucas, cuando termino con Apocalipsis, comienzo otra vez por Génesis. Y Pedro habla de eso. Dice, hermano, tengan por gozo el sufrir por Cristo. Tengan por gozo. Siéntanse privilegiados en sufrir con Él. Mirando lo que Él hizo por nosotros. Y como alguien escribió, otro punto que yo escribí, Dios nos da la cruz y la cruz nos da a Dios. ¿Qué pensamiento es? Para uno masticarlo y masticarlo.
Dios nos da la cruz y la cruz nos da a Dios. Ese pensamiento lo escribió Madame Guyon, la mujer más bella y más rica de Francia. En la historia está. Su belleza incomparable, su riqueza grandísima, pero encontró a Cristo. El esposo la dejó porque ella se entregó al Señor. Y ella escribió un libro. Yo tengo, ustedes podían buscarlo, encontrarlo, que van a ver la profundidad de estas personas que vivieron para Dios, teniéndolo todo. ¿Qué puede aspirar una mujer? A ser la más bella, a tener riqueza. Al principio lo tiene todo, pero ella se sentía incompleta hasta que encontró a Cristo. Y ella fue quien en ese momento de su profundidad espiritual, ella pudo decir este pensamiento: Dios nos da la cruz y la cruz nos da a Dios. Y lo interesante de esto es que ella se comunicaba con Felón. Se comunicaban a través de cartas, porque las dos personas se identificaban. Él siendo español, ella siendo francesa, los dos siendo perseguidos por causa de Cristo. Y en una de esas escribieron: ¡qué horror pertenecerse a sí mismo! ¡Qué horror que yo me pertenezca a mí! Estoy ilimitado, que no conozco el futuro, que no tengo sabiduría para poder mirar más allá de lo que otros miran, que no conozco el futuro. ¡Qué horror! ¡Qué horror que yo me esté guiando por mí mismo! Son expresiones reales de seres humanos, no de ángeles. No personas que vivían 24 horas leyendo la Biblia y orando, personas normales, pero que encontraron la gran bendición de descubrir el secreto de la verdadera, podemos llamarle felicidad o el verdadero gozo, de la entrega total y completa a Dios. Es cuando ya no solamente le trajimos a Dios nuestro pecado, nuestros pecados completamente fueron borrados, nuestros pecados completamente fueron remitidos, pero no, ahora puedo traerle a Dios quien yo soy, mi voluntad, mi yo, para que lo santifiques, para que me selles. Otro aspecto de la santificación, ser sellados, el cual yo podía entrar, pero no voy a hacerlo. Lo voy a pasar por alto, porque yo creo realmente que es suficiente lo que hemos estudiado. Me queda una sola clase que la vamos a tratar Dios mediante el próximo sábado, y con esa vamos a terminar esta serie de lo que es la santificación o el ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si hay preguntas, si hay dudas, envíen las preguntas escritas para yo tratar con ellas. Eso me ayuda grandemente a mí a poder enfocar la clase, esta clase o cualquier otra. Así que aquí yo lo voy a dejar hoy. Ahora, si hay preguntas, si hay algunas inquietudes, yo quisiera que ustedes tuvieran esa franqueza y esa sinceridad en compartirlas conmigo y con aquellos que estamos aquí. Hermano Alex. Pero tienen que levantar la mano primero. Sí.
Hermano Alex, no quise interrumpirlo porque usted estaba hablando, pero cuando leímos el versículo 22, donde Pedro dice que tomó al Señor a un lado, y yo estaba pensando que a veces, aparentemente ese versículo parece como que él estaba tratando de defender al Señor o de ayudarlo. Y después en el otro versículo vemos cuando él le dice, apártate de Satanás. Y era una observación que a veces en nuestras vidas hay personas que vienen a nosotros, aparentemente parece que tienen una buena intención y le parece que nos van a dar un buen consejo. Y debemos de tener discernimiento de Dios para poder saber discernir y saber que no nos conviene y separarnos de esas personas para nosotros poder, para que no nos afecten a nuestra vida espiritual o mentalmente, que sea como una lucha, la manera de tener comunicación o relación con ciertas personas. Muy bien, ¿alguien más? Sí, yo quería simplemente apuntar que son este tipo de clases, hermano Alex, que nos hace tanta falta en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque de verdad, si nosotros sinceramente estamos queriendo más de Dios, aunque los años han pasado, esto de verdad que nos conmueve de poder reflexionar o poder ver nuestras vidas y a ver dónde estamos y a dónde pudiéramos estar y qué en verdad queremos de parte de Dios. No vivir una vida superficial, pero algo profundo. Y hay un dicho que se dice, y no sé si es solamente entre los cubanos, de tomar las cosas a pecho. Sí. Y yo creo que esto se puede aplicar en una manera positiva, de verdad, tomarlo a pecho, de llevarlo a nuestros corazones, porque es algo tan necesario en la vida de un hijo de Dios que no quiere estar estancado, pero quiere más y más de Dios. Y una clase así como esta de verdad nos hace pensar, y le pido a Dios que nos haga pensar, que el Espíritu Santo nos conmueva, especialmente, y lo tomo algo personal para mí, y de verdad que lo agradezco porque hay mucho más en Dios, y completamente dándonos a Dios y vivir, como dice ahí, lo que estábamos leyendo en Gálatas, que decía que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que la vida que vivo ahora en la carne ya no es lo que vivía antes, pero estoy crucificado junto con Cristo. Y la vida que vivo ahora es en la fe del Hijo de Dios Amén. y le doy gracias a Dios por eso, porque hay más de lo que hemos dejado atrás y simplemente hay mucho más en el Señor y que nuestras vidas puedan ser usadas por Él para glorificarlo a Él y de verdad traer a otros a Él. Y le agradezco mucho que haya traído esta clase y las otras clases también, porque son tan necesarias en nuestros tiempos. Yo estaba recordando a un hermano, estoy hablando de hace más de, no recuerdo ya, quizás 25 años o más, donde él estaba predicando un mensaje en relación a lo que era la santificación. Y él repetía esto: no lo haga simplemente porque tiene que rendirlo, hágalo por el gozo que va a tener. Y él repetía: hágalo por el gozo que va a tener. Hágalo por el gozo que va a tener. Él quería hacer énfasis en el gozo que hay cuando uno hace ese contacto. Porque podemos yo creo que muchos de ustedes pueden identificarse con eso. Hay una diferencia entre conocerse y cuando llega el momento ese glorioso, yo digo glorioso, pero a lo mejor la palabra no es la correcta, a ese momento tan especial donde existe el matrimonio y entonces hay ese contacto
eso no es lo mismo que un noviazgo, eso no es como un beso que se dio, eso es otro nivel. Entonces lo mismo ocurre con esto. Es definitivamente imposible. Hay gente que dice, no, porque yo creo, cuando yo estaba predicando ahora allá en Alabama, yo puse el ejemplo, no, porque yo tuve ese encuentro con Dios. Y yo le he dicho, mira, yo usé este ejemplo, usted anda en una bicicleta por la carretera y de pronto viene un camión eso de 18 gomas, un 18-wheeler, como se dice en inglés, de frente, y usted choca con ese camión. ¿Usted va a decirme a mí que usted va a hacer el mismo? No hay manera que usted pueda hacer el mismo. No. Y usted va a decirme a mí que usted tiene un encuentro con Dios y usted va a hacer el mismo. No hay manera que usted pueda hacer el mismo. Hay un cambio tan radical que el primero que se entera es usted. Que dice, yo no sabía que esto era real. Yo lo oí, pero realmente ahora yo entiendo que lo que se ha estado diciendo es verdad. Es verdad. Y eso es lo que yo quiero que ustedes descubran, que esto no es una teoría, esto no es algo más que una doctrina, esto es algo que se experimenta y que tristemente y lamentablemente no se predica claramente, no se estudia claramente, no se expone claramente. Hermano Lafita, creo que levantaste la mano. O hermana Dorkis. Sí, hermano, dando gracias a Dios por esta clase que hemos tenido, que se dicen las cosas muy explícitamente. Y bueno, yo pensando en mis hijas que siempre hemos querido hablar de todas estas cosas y a veces nos hacen preguntas y a veces uno se las explica, pero con todo eso no logran entender todas las cosas. O a veces me dicen, estoy buscando la certificación, pero entonces cuando en el camino ya salgo de eso y pasa algo, entonces me equivoqué y sé que es difícil, ¿no? Y entonces estas cosas les ayudan a ellas, les alientan a seguir, a no decir, no puedo, ya lo voy a dejar porque no puedo, ¿no? Sí. Sino que sí, adelante y que bueno, tienen que involucrarse, porque no es solamente pedirles, que tienen que involucrarse en eso de verdad. Sí. Ya, yo le doy gracias a Dios por esto. Hay que ir en pos de ellos. Sí. Hermano Ulises. Sí, estaba yo pensando en el ejemplo de hermano Alex que usted puso de la bicicleta y, como decimos los cubanos, las rastras. Sí, las rastras. Yo pienso que ese hombre de la bicicleta no va a quedar vivo. De igual manera sucede cuando tenemos un encuentro con Cristo. Hay muerte en el buen sentido de la palabra. Es imposible quedar vivo a nosotros mismos cuando hay ese choque o ese encuentro con el Señor. Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que estamos teniendo. De veras estoy bastante, en esta hora físicamente estoy muy agotado, muy cansado, porque estuve 5 días en Quito trabajando durísimo. Oh. En la altura, con mucha falta de aire allá arriba. Imagino. Pero gracias a Dios que, bueno, pude entrar a la clase y de veras que lo que escuché hasta aquí, siento que me va a servir, que lo voy a poder usar. Le doy gracias y gloria al Señor. Me alegro, hermano. Gracias al Señor que pueda respirar otra vez. Yo he estado en Quito y sé que se demora unos días para uno aclimatarse por la altura. Hermano Daniel Aguilar. Que el Señor le bendiga. Solamente quería confirmar lo que usted decía, hermano Alex. Cuando yo me encontré con el Señor, fue un golpe, un cambio total. Yo le comentaba a usted en privado que yo era bailarín, todas las fiestas. Y cuando yo me convertí al Señor fue una cosa como un camión, como usted decía, que fue un impacto para mí. Y fue un cambio totalmente de la noche a la mañana. Así que solo quería compartir ese testimonio, ¿verdad? Que es real. Gracias. Real. ¿Alguien más? Muy bien. Si nadie más tiene
algo que aportar o decir, pues damos por concluido esta clase. Hasta el próximo sábado. No dejemos de, por favor, meditar en lo que hemos oído en esta mañana. Por favor, hermano, no deje que se le vaya, no deje que se le escape, no deje que el diablo ponga otras cosas en su mente. No me refiero a cosas malas, sino a los mismos quehaceres de la vida, para que nos olvidemos de lo que hemos oído. Volvamos a recordar qué de lo que somos y de qué de lo que tenemos. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Es para nosotros? ¿Es para la gloria de Dios? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida?